años y nos pareció bueno informar sobre el tema y coincidió con todo esto que estamos oyendo todos los días y que por ahí agrega un poco más de confusión para muchos al tema. Y fundamentalmente la idea de la charla es dar información porque me parece que falta información. Es un tema sobre el que se habla bastante y no sé si se conoce tanto, y para que alguien más uno pueda decir por qué son nuestras, por qué las reclamamos, por qué pensamos que nos corresponden, hay una serie de datos a analizar que van a ver ustedes que son objetivos y es lo que le da el nombre a la charla. Usurpar es, según el diccionario, apropiarse de lo que es de otro. Eso es usurpar. Y eso es lo que pasó. Gran Bretaña, el Reino Unido en algún momento decidió ocuparlas, veremos con argumentos prácticamente nulos, y las tienen, y desde entonces no hemos podido lograr que vuelvan a ser soberanía nuestra. De hecho es un tema bastante, diría yo, escolarizado, en el sentido de que se habla de Malvinas como algo así como que nos fueron arrebatadas, intentamos recuperarlos y no lo logramos. Y la verdad que el tema es mucho más amplio que eso. Desde el punto de vista geopolítico hay que hablar del Atlántico Sur. Esto es Georgia del Sur, Sandwich del Sur, sector antártico argentino, mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma submarina, aprovechamiento de todos esos recursos, proximidad a la Antártida. Eso es lo que está en juego en realidad. No es solo Malvinas, que nos las quitaron y que tenemos que recuperarlas, y vemos cómo, diplomáticamente o por la fuerza como en el año 82. La cuestión que el tema es, tan es así que si ustedes miran el mapa argentino, el sector antártico, que está delimitado como un triángulo, esto se forma aplicando un criterio de proximidad a la Antártida. Por lo cual si uno toma la Patagonia y también las Malvinas, y las Georgias y las Sandwich, todo eso es proximidad a la Antártida. Para que se den una idea, el meridiano que cierra por el oeste el sector antártico corresponde al Cerro Beltrán, que esto es provincia de Santa Cruz, punto extremo continental. El que pasa por el otro lado, el de 25 grados oeste, en realidad no pasa por Misiones, que sería en la localidad de Bernardo Irigoyen, el punto extremo continental nuestro. Sería 74 y 53. ¿Por qué 74 y 25? Porque aquí están las Sandwich. Y si son nuestras, están próximas a la Antártida, ahí pasan nuestros meridianos, que convergen en el polo sur. Y se cierran con un paralelo que va por las aguas, que es el de 60 grados. Esto es lo que está en juego en realidad, no solo Malvinas. De hecho, ustedes saben que ya Gran Bretaña ha traído allí una plataforma petrolera que está haciendo prospección, exploración. Bien que hay, no se sabe todavía, pero de momento que se busca, es posible que haya, y las estimaciones que hay son bastante auspiciosas. De modo que esto es en realidad de lo que se trata. Por eso se llama historia de una usurpación, porque en realidad lo que ha ocurrido ahí es una usurpación. Entonces, el plan de la charla, para que ustedes se ubiquen, es el siguiente. Vamos a ver qué pasó con las islas hasta la Revolución de Mayo. Es decir, mientras actuó España, nosotros éramos un país que comenzó a ser en 1810 independiente. No todavía, pero se dio el paso para que en 1816 sí lo fueron. Luego de la Revolución, la usurpación. Esto es de 1810 a 1833. Luego de la usurpación a la Guerra de Malvinas. Aclaro sobre este tema específico que no está en el plan de la charla de hoy, el desarrollo militar de la guerra, porque esto daría lugar a otra charla con mucho más tiempo y con otro enfoque. Vamos a tocar el tema como un eslabón más en la historia política de las islas. No vamos a meter en la parte militar del conflicto. Y por último, la actualidad de las islas. Así que paso hoy con las Islas Malvinas. Situación geográfica, para empezar el tema, ahí las vemos, ahí las tenemos. Fíjense que este dibujo que está aquí es lo que es nuestra plataforma continental. Es muy importante porque resulta ser que Malvinas está apoyada en una prolongación del continente bajo el agua y todo esto. De hecho, la historia geológica de Patagonia es bastante compleja, porque es un territorio que
se hundió y emergió unas cuantas veces, fracturándose en una de ellas y dejando toda esa parte bajo el agua. Por lo cual Malvinas es como la punta que asoma de todo el macizo que existe. Dato más que importante desde el punto de vista geológico, porque no es otra cosa que parte del territorio argentino. Vamos a ver por qué es así. Dice la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Fíjense, esto es la tierra y todo país hoy, todo país ribereño, tenga o no plataforma, tiene un mar territorial, tenga o no plataforma. De hecho, los países del Pacífico, Chile, Perú, Ecuador, no tienen plataforma. Allí la costa muere con un gran acantilado sin prolongación, que no es nuestro caso, que con la nueva Pampeana tenemos un declive muy suave que se va metiendo y metiendo hasta bastante lejos de la costa. Todo país tiene entonces con plataforma, ¿no?, un mar territorial de 12 millas. Estos son unos 22 kilómetros, con soberanía absoluta y exclusiva en agua, lecho y subsuelo. Una zona contigua de 12 millas que sirve para garantizar la propiedad y la explotación del Estado de Cano. Con esta se controla y se fiscaliza esta. Y luego, una tercera zona, que es la zona económica exclusiva, que son 200 millas, donde un país tiene acceso a la exploración y explotación de los recursos económicos. Esto es un concepto económico, no es un mar de ahí lo que pasa en el país es, como el nombre lo dice, explotarlo económicamente. Explotarlo de un derecho de tipo económico. Y luego hay países como el nuestro que además tienen plataforma continental, que según la Convención sobre el Derecho del Mar, es la prolongación del continente bajo el agua hasta la comarca pendiente, que se llama el Calur. O sea que Argentina tiene hasta ese punto, recuerden que ahí está Malvinas, ahí todavía dentro de la plataforma, tiene un territorio prolongado bajo el agua, reconocido por la Convención del Derecho del Mar. Lo que hace la Convención del Derecho del Mar es no permitir en esa plataforma que sea la zona económica exclusiva. O sea, que se la reconoce como un hecho geológico, no económico. Ahí muere la explotación económica de las aguas marinas. Hasta ahí. Los países cuando tienen más plataforma, la tienen desde el punto de vista geológico. O sea, es el continente prolongado abajo el agua. Que para el caso de Malvinas es clave, porque Malvinas está precisamente ahí. No es otra cosa que la prolongación del continente bajo el agua. Es una de las cosas que podemos invocar sin ningún tipo de inconveniente, porque primero que estamos, supongamos que esto es Santa Cruz, ahí de Malvinas. No estamos a 12.000 kilómetros en Europa. Porque hay una continuidad territorial completa. Las Malvinas en sí mismos son un archipiélago. Ustedes fíjense, ahí se alcanza a ver bastante bien, que hay dos islas mayores, esta es la que se llama Soledad, que es la oriental, ahí se ubica Puerto Argentino para nosotros, Puerto Stanley para el Reino Unido, la isla occidental de las Malvinas, muy poco poblada, el estrecho de San Carlos, que la separa, y un conjunto de, ahí se las ve, de pequeñas islas y islotes, que suman en total unos 12.000 kilómetros cuadrados, de los cuales de 1850 corresponden a estas dos. La característica saliente de las islas es, como se lo ve allí, costas muy recortadas, un clima para la ubicación en la altitud que tiene y la rodeada de aguas, nuboso, ventoso, con heladas fuertes y llevadas en invierno, y un suelo que tiene un espeso manto en muchas partes de las islas de turba. La turba es como un material, la primera etapa en la formación del proceso de cuando se forma el carbón, la primera etapa al pasar de vegetal a mineral, es un material esponjoso, gelatinoso, que es la turba. La turba que es hasta 3 metros de espesor. Eso en la guerra fue bastante complicado porque no había, digamos, a veces cómo hacer pie, y define bastante bien lo que son las islas. No hay carbón, lo que hay es turba.
Vamos ahora a meternos de lleno en lo que es la historia de las Malvinas, hasta la Revolución de Mayo. El descubrimiento, complejidad del problema, que estábamos un poco antes de comenzar la charla, quién la descubrió, cómo la descubrió, porque es complicado decirlo, y hay problemas. Uno es la estructura naval de la época, que tiene como dos puntos a ver: la cartografía y instrumentos y métodos de cálculo. Cartografía, la vida poca y confusa, hasta que Colón descubre América y los portugueses llegan a la India navegando primero junto al África y después desprendiéndose del África. En general se navegaba mirando la costa o guiándose por los astros, y de hecho las cartas marinas que había se llamaban portulanos y solo escribían las costas, eran contornos costeros, con lo cual cuando se produce el descubrimiento de Malvinas hay una limitación concreta, que es que no hay cartas náuticas fiables, no saben muy bien cuáles son los lugares. Tanta importancia para ver después quién se las adjudica y por qué. El otro problema es el marco geográfico y metodológico. La nave de la época, con su velamen, dependían del viento y de las corrientes marinas al 100%, tenían propulsión propia. Por lo cual, el viento, especialmente el viento, más que las corrientes, determinaba a veces hasta un descubrimiento. De hecho, Magallanes descubre el estrecho casualmente, porque el viento le empuja una nave dentro del estrecho. Magallanes viene navegando por la costa patagónica, buscando aquel paso que conectara las dos masas de agua, y el viento le mete una nave en el estrecho. Cuando van a seguirle y rescatarla, se encuentran en el estrecho, que es muy sinuoso, no es un estrecho recto, y terminan descubriéndolo y pasando el Pacífico por allí. Pero fue el viento que terminó de entrar al estrecho. Y otra cosa complicada, sobre todo en el Atlántico Sur, es el permanente manto de niebla y la flotación de hielos. Son muchos los que opinan que los avistajes que se han dicho como descubriendo Malvinas fueron témpanos. Ni siquiera está claro que fueran islas. Vistos en la niebla, sin instrumentos concretos para verificar que se estaba viendo. De ahí que aparezcan ubicados en distintos lados a veces. Por eso complejidad el problema. Porque en realidad no se sabe muy bien, cuando se habla de descubrimiento, de qué se descubrió ni cómo se descubrió. El marco jurídico es, en el derecho de la época, a quién le correspondía lo que se descubría. Y también es clave esto. Hay un mapita que vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo se marcaba en la época un título formal de soberanía para la cristiandad? Por lo que decía el Papa. Las bulas papales son documentos que emitía el Vaticano sobre diversos temas, en lo concreto sobre territorio, y tenían asignada propiedad. Así como hoy tiene uno el título de una vivienda, de un automóvil, en la época, al siglo XV y XVI, para la cristiandad, lo que asignaba propiedad, título y soberanía era lo que disponía el Papa. Y estas bulas debían ser acatadas por pena de excomunión. Si no había príncipe cristiano que pudiera ignorarlas. Por lo cual son absolutamente un tipo formal de soberanía. Vamos a ver cómo se aplicó esto. Pero hasta que se puso la reforma en 1520, cuando Lutero inicia aquel movimiento que escinde la cristiandad, ningún príncipe cristiano hubiera cuestionado jamás una bula papal. ¿Y qué dijo el Papa? Era Papa Alejandro VI. Esa bula interchetera determina lo siguiente. Ahí tienen el mapa. Estas islas se llaman Azores, estas se llaman de Cabo Verde. Esta bula determina que habrá una línea que pasa, que es esta que estoy marcando, a 100 leguas de Azores y Cabo Verde, dividiendo el mundo entre dos príncipes cristianos. Estos son Portugal y Castilla. No hablo de España todavía, porque España se retira un poco después. Todavía están Fernando e Isabel, con Aragón y Castilla, que sin la hija de ellos, Juana, va a heredar España como tal. Cuando se dicta esta bula, Castilla no es España. Colón descubre América para Castilla, no para España. Esta línea determinaba entonces que todo lo que estaba al oriente correspondía a Portugal.